vamos a comenzar a hablar acerca, a ayudarnos para un reto. El reto que tenemos es cómo hacemos para orar efectivamente y hacerlo bastante. Desde que yo me convertí a Cristo allá por finales de noviembre de 1987, una de las cosas que me di cuenta era la oposición a la hora de la oración. Lo difícil que es la oración. Porque te hincas a orar, no sé si te ha pasado, y de repente se te viene todo lo que hasta el perro, si no le has dado de comer, se te viene todo a la mente. Me estoy explicando. Y hay una contienda en la mente porque ¿cómo hacemos para poder tener este tiempo de oración? En la Biblia se nos han dejado diferentes patrones para ayudarnos a poder orar. Yo me acuerdo cuando estaba recién convertido que oraba y que en la noche yo dejaba la Biblia abierta a un lado y le decía: Señor, si venís esta noche no me vayas a dejar. O sea, era mi última oración de la noche. Pero ¿cuántos de nosotros a veces estamos en una vigilia de oración y de repente comenzamos a decir aleluya, 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 porque ya no hay que decirle a Dios? Porque parece que se acaban las palabras, pero de repente ahora Dios dice: queremos que profundicemos en la oración. Y tenemos que hacerlo. Vienen tiempos difíciles donde solo la oración es lo que nos mantiene. Vienen tiempos donde va a haber un mover tremendo de Dios, pero es provocado a causa de la oración. No es provocado por otra cosa. Así que en este día vamos a comenzar a hablar acerca del patrón de oración en el tabernáculo. Los que ya tomaron la clase de Pentateuco en el Instituto Bíblico, para ustedes va a ser un poco, como hasta cierto punto, como un repaso. Esta mañana vamos a hablar acerca del tabernáculo. Vamos a hablar acerca de regresando al jardín. Bajo el regresando al jardín es el altar del sacrificio. En el jardín del Edén, el hombre gozaba de una comunión con Dios, íntima, accesible, todo el tiempo. Después se pierde, y ahora vamos a ver sobre eso. Y después Dios comienza a dejar modelos de cómo regresar a esa comunión con Él. En el tabernáculo de Moisés encontramos uno de esos modelos. Hay un patrón de oración que nos ayuda a poder regresar a esa presencia, en esa intimidad. Pero para poder hacerlo, no solamente hacer algo mecánico, porque la oración es algo mecánico, tenemos que hacerlo con entendimiento. ¿Con qué? Con entendimiento. Así que si usted nunca ha leído el libro de Éxodo, vaya y lea el libro de Éxodo, donde habla acerca del tabernáculo. Lo habla en detalles. También lo habla en el libro de Levíticos. Pero tenemos que hacerlo con entendimiento. Hebreos 9:22 dice esto: de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿No hay qué? Perdón. Lo primero es el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo era el lugar donde Dios dijo: yo me voy a encontrar con los hombres una vez más. Éxodo 36 dice lo siguiente: lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y la frase clave allí donde que me encontraré contigo. Una vez más al hombre se le decía que podía tener un encuentro con Dios.
Y déjeme decirle que nosotros necesitamos tener un encuentro con Dios todos los días. Todos los días. El hombre en el principio, como les dije antes, gozaba de esos encuentros con Dios todos los días en el jardín del Edén. Pero ahora se le estaba mostrando el camino de regreso a esa presencia. Y el modelo que le estaba mostrando al pueblo de Israel era el tabernáculo. ¿Cómo era este tabernáculo? El tabernáculo tenía 3 secciones. La primera sección era el atrio. El atrio. En el atrio encontrabas 2 cosas. Encontrabas el altar de bronce, el altar de sacrificio. Después estaba lo que le llamaban el lavacro, donde los sacerdotes llegaban y se lavaban. La próxima sección del tabernáculo era el lugar santo. En el lugar santo, a mano derecha, estaba el candelabro con 7 llamas, que de acuerdo al Apocalipsis y a Isaías 11:2 es las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Y esto vamos a hacer algunas predicaciones sobre eso. Al otro lado estaba la mesa de la proposición, los panes de la proposición. Habla de la palabra de Dios. Enfrente de otro velo estaba el altar del incienso, que habla de la adoración. Después, al otro lado de ese velo estaba el lugar santísimo. Al lugar santísimo donde Dios le dijo a Moisés: y allí me encontraré contigo. Había una caja, una arca hecha de madera, forrada de oro, y habían cosas que se miraban a los ojos y habían cosas que no se miraban. Y eso van a ser otras enseñanzas. En el atrio, personas como usted y como yo podíamos llegar hasta el altar del sacrificio con un becerrito para presentarlo por nuestras culpas y nuestros pecados. Los sacerdotes podían avanzar hasta el lavacro. Otros sacerdotes, dependiendo la suerte que les tocaba, podían entrar al lugar santo. Y al lugar santísimo, donde Dios le dijo a Moisés: allí me voy a encontrar contigo, solo podía entrar el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año. Tenía que entrar con un recipiente de sangre y salpicar sangre, como diciendo: ya pagué el precio ya fue pagado para que yo pudiera entrar a la presencia. Te lo dije en grandes rasgos. El problema era el acceso. El reto es que el acceso, ese es el reto. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí puede llegar hasta la puerta, llegan todos, después pasan uno, después pasan otro, allá solo pasa uno. El problema es el acceso, porque el acceso estaba ¿qué? Negado. El hombre perdió el acceso a la presencia de Dios. Fue en el jardín del Edén donde el hombre pierde este acceso. Génesis 3:23 dice así: así que el Señor Dios los expulsó del jardín. No les dijo si se quieren ir, se pueden ir, sino que les dijo que los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a trabajar la tierra. Versículo 24: después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiendo, como que dice, para que no piensen en regresar. O sea, el acceso estaba ¿qué? Bloqueado, estaba sellado. Y esto fue a causa del pecado del hombre. La comunión era tan profunda en el jardín del Edén entre el hombre y Dios, que cuando hay esta separación es tan fuerte que tienes que pensar que es como que si fuera un divorcio.
Cuando la palabra expulsar allí en el hebreo está hablando no solamente de expulsar, pero de apartar, de divorciarse, de expulsar a alguien de una posesión, de expatriar a alguien. Pero tenemos que pensar en qué es divorcio. Cuando pensamos en el divorcio, pensamos solamente en un juez que dice el divorcio aprobado, y eso significa ya no me molestes, y si tienes dinero me vas a mandar plata. Estoy explicando. No. Hay un significado profundo acerca de lo que es divorcio. ¿Qué es divorcio? Es separar, apartar personas que vivían en estrecha relación. ¿Que vivían qué? En estrecha relación. O cosas que estaban o debían estar juntas. Por eso, cuando se usa la misma palabra para expulsar en el hebreo que para divorciar, porque había una estrecha relación entre Dios y el hombre. Y ahora hay una ruptura. Aquello que estaba en una estrecha relación ya no existe. El hombre había sido destituido de su lugar. ¿Cuál era su lugar? La presencia de Dios. Ese era su lugar. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es destituir? De acuerdo a la Real Academia Española, es separar a alguien del cargo que ejerce. En otras palabras, cuando a Adán le dicen fuera, le estaban quitando el cargo que se le había dado. Lo había perdido. Cuando perdió la autoridad a causa de su pecado, y el enemigo le roba la autoridad y toma la autoridad sobre el mundo. Tremendo. Era por esto que las personas ahora no podían pasar a la presencia de Dios. Ese es el problema. Entonces ahora hay un tabernáculo donde dice: al fondo está la presencia. Pero vos podés llegar solamente a la puerta. Y yo solo podemos llegar ¿a dónde? A la puerta. Pero ahora, cuando comenzamos a orar con un entendimiento que ahora tenemos acceso hasta allá, hasta donde está la presencia de Dios, hasta allá donde dijo Dios: allí me encontraré con ellos. Cuando yo entiendo eso, yo puedo comenzar a orar con un entendimiento diferente. ¿Me estoy explicando? Y eso es lo importante en este día. Mire, lo tremendo de la oración es que cuando un pueblo ora, es un pueblo poderoso. Usted dígame cuánto dinero usted puede pagar para hacer que caiga lluvia, o para que usted le ponga la mano a alguien y Dios lo sane de un cáncer, de una enfermedad tremenda. No podemos hacer nada. Pero la oración, estoy explicando, pero la oración que mueve la mano de Dios. Pero el problema es que solo llegamos hasta el altar de bronce. Como tercer punto en este día, el altar de bronce. Dios le ordenó a Moisés que hiciera en el tabernáculo un altar de bronce. Eso lo encontramos en Éxodo 27, 1 y 2. Le dijo: vas a hacer esta caja y ahí la vas a forrar de bronce. Y era un lugar donde se hacía un sacrificio por el pecado de un hombre. Cuando esté en casa y no va a tener sueño y le esté leyendo Levítico, cuando llega a Levítico capítulo 4. Miren, no hay cosa más tremenda que cuando nosotros sabemos y entendemos y somos estudiosos de la palabra. Porque entonces el enemigo no lo puede engañar tan fácilmente. ¿Me estoy explicando? Y por eso le digo, vaya y lea capítulo 4 del libro de ¿qué? De Levítico. Entonces, cuando una persona, de acuerdo a Levíticos capítulo 4, versículo 27, cuando una persona del pueblo pecaba, llegaba
hasta la puerta del tabernáculo. Llegaba con un animalito sin defecto. Le ponía la mano en la cabeza al animalito, como a manera de transmitir la culpa, mi culpa, ¿sobre qué? Sobre aquel animalito. Después el sacerdote lo tomaba y lo degollaba. Vertía la sangre, sacaba la gordura y lo aventaba sobre el altar del sacrificio para que ardiera aquel sacrificio. Y es donde dice allá en el versículo 31, dice así, 4:31 de Levítico: y el sacerdote lo hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así el sacerdote, él hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Pero el hombre nomás podía llegar hasta ahí, ya no podía pasar de ahí. Aunque era perdonado, ya no podía pasar de dónde, de ahí, hasta ahí este era su límite. Y demandaba sacrificio. Por eso que Hebreos 9:22 dice: de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Gracias a Dios por la sangre de Cristo Jesús. Y usted dirá: ¿y esa invención de esto de quién fue? Fue Dios. El primer sacrificio, los primeros animalitos que fueron sacrificados a causa de los hombres, los sacrificó Dios. Eso está en Génesis 3:21, donde dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Fue Dios mismo el que sacrificó a los primeros animalitos para cubrir la vergüenza del pecado del hombre y de la mujer. Pero el tabernáculo, este sistema de ofrendas, era una sombra de lo que había de venir. Era una sombra de ¿qué? De lo que había de venir. Hebreos 8:5 dice así: ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. ¿Y qué era lo que había de venir? ¿De qué era la sombra del tabernáculo? Era del Cordero de Dios. ¿De quién? Del Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, hermano, gracias a Dios por nuestro Señor Jesús. Ahora ya no traemos un cordero al altar de bronce, ya que Cristo Jesús se entregó como una ofrenda perfecta por nuestros pecados. ¿Se imagina que cada vez que pecáramos tuviéramos que traer un animalito? Algunos de nosotros tenemos que tener una hacienda criando animalitos, me estoy explicando. Estaría tremenda la cosa. ¿Cuántos de ustedes tuvieran que haber matado un montón de animales ya? Es la verdad, me estoy explicando. Ahora, pero Cristo es el sacrificio perfecto. Él es el Cordero de Dios. Es por eso que en el cielo entonan la siguiente canción. Y esta es una canción. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. ¡Wow! ¿Qué es inmolar? Inmolar es sacrificar una víctima. Sacrificar una víctima, ofrecer algo en reconocimiento de una divinidad. Quiere decir que nuestro Señor Jesús, la canción que se canta en el cielo, dice: digno eres de abrir los sellos, de abrir el libro, porque redimiste con tu sangre. Tú fuiste inmolado
inmolado, tú fuiste sacrificado para redimir de todo pueblo. ¿Qué significa eso? Para redimir a todos los salvadoreños, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, para redimir a los de República Dominicana, para redimir a los de Nicaragua, a los de Colombia. Póngale ahí su nacionalidad, de dónde usted viene, a los altos, a los bajitos, a los colochos, a los blancos, a los morenos. Él es digno. Eres digno de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? Es su mano y ¿Quién donde está. podrá contra tu reino? Eres digno de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Eres digno de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Eres digno de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Eres digno de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? Podrá contra tu reino. Eres digno de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? Podrá contra tu reino. Amén. Amén. Es donde Colosenses 1:14, tome su lugar, se cumple y dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, por el cordero inmolado. ¿Qué significa esto? Que cuando me acerco al altar de bronce, al altar del sacrificio, el que encuentro sobre el altar pagando por mi pecado es Jesús, el Cordero de Dios. Él es el que está ahí. Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Cuando vengo al altar de bronce en oración, tengo que reconocer que ahora estoy limpio de mis pecados por la sangre de Cristo. En la Biblia, 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo tenemos acceso a este perdón? Qué bueno que me preguntó, es 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es nuestro Señor. Quiere decir, es una manera de orar, que cuando yo me presento en oración, llego enfrente de aquel altar, llego culpable, lleno de pecado, lleno de manchas, de falta, de errores, de rebeliones, de iniquidad. Pero cuando llego me encuentro que ahí hay un cordero que se entregó a sí mismo, perfecto. Se llama Jesús. Y cuando yo llego allí tengo que llegar reconociendo que el que pagó por mis pecados fue Él. Miren, no hay nada más tremendo que entrar en oración diciéndole al Señor: gracias porque pagaste por mis pecados. Gracias porque me libraste de mis errores. Gracias. Hay momentos que vamos a concluir esta mañana porque quiero orar con ustedes. Tenemos que ser agradecidos. La Biblia dice, el salmista dijo, entrar por sus puertas ¿con qué? Con acción de gracias. Cuando yo entro a las puertas de aquel lugar, hacia la presencia de Dios, no puedo llegar con mi listita como que soy un niño caprichoso. Padre, necesito que me hagas esto, esto y esto y esto y esto y esto, y lo necesito hoy. ¿Estoy explicando? No, cuando llegue a aquel lugar y me encuentro un altar y me encuentro al Cordero de Dios y sé que soy culpable y sé que ese castigo me pertenecía a mí, tengo que ser agradecido. ¿Tengo que ser qué? Agradecido. ¿Qué es ser agradecido? ¿Qué es tener gratitud? Gratitud es sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra le ha hecho o le ha querido hacer y corresponderle de alguna manera. Miren, hermano, ¿a cuántos de ustedes les caen bien los malagradecidos? Levanten la mano. ¿Estoy explicando? A nadie le cae bien un malagradecido. ¿Cuántos hemos sido malagradecidos? Levanten la mano. Es la verdad. Que nosotros a veces somos difíciles de amar. Tal vez usted sea fácil de amar, pero yo he sido difícil a veces de amar. Somos malagradecidos, somos rudos, groseros, un poquito odiositos a veces. El problema es este. Déjeme decirle cuál es el problema en el mundo espiritual. Que cuando no hay agradecimiento en nuestra vida por lo que Dios ha hecho, que cuando pensamos que nos merecemos lo que tenemos, cuando pensamos que es por mi inteligencia o porque yo soy muy espiritual o porque yo esto, yo lo otro, cuando pasa eso y hay no soy agradecido, yo peligro. Lo tengo que comprobar con la Biblia. Romanos 1:21, leo de la versión viviente. Es cierto, ellos conocieron a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? Pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Fíjate qué tremendo. No lo quisieron adorar ni darle ¿qué? Gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. ¿Cuántos hemos escuchado de cosas necias en estos días? No vamos a hablar de las cosas necias porque hay muchas cosas necias hoy en día. Como resultado de no adorar ni darle gracias a Dios, como resultado de no adorar ni de darle gracias a Dios, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Deje que eso se le asiente por un momento.
Pero queremos venir delante de Dios y decirle, yo soy tu hijo. Cuídame, provéeme, haz esto por mí. No. ¿Qué hay si hacemos como el salmista? Que aunque el salmista tenía 4,000 músicos pagados para que adoraran a Dios, decía, cuando entras delante de la presencia de Dios, entra con acción de gracia. Sé agradecido por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Seamos agradecidos. Seamos agradecidos. ¿Cómo mostramos agradecimiento? Pero tengo que contestar con la Biblia. Porque el problema es cuando no sabemos cómo hacerlo de acuerdo a la Biblia. Colosenses 3:15, leo de la versión viviente. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues, como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. ¿Y qué es lo que dice la próxima frase? Léala conmigo. Y sean siempre agradecidos. ¿Cuántas veces tengo que agradecer? Siempre. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Después dice, canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios. ¿Con qué? Con un corazón agradecido. Quiere decir que yo soy llamado a ser agradecido en todo tiempo. Yo te dice, deja que el mensaje de Dios llene tu vida. Deja que Dios te impacte. Deja que Dios haga algo en tu vida. Canta salmos a Él. Canta himnos a Él. Canta canciones a Él. Déjame decirle una verdad espiritual que tiene una buena noticia y una mala noticia. Muchas veces hay personas en el templo que dicen, hoy no me gustó la alabanza. Lucas estuvo desentonado hoy. Y hay gente que a veces dice, esa alabanza a mí no me gustó. Tengo una buena y una mala noticia para usted. Déjame la mala noticia. No le cantamos a usted. Esa es la mala noticia. La buena noticia es esta. Que hay uno que está sentado en el trono, un cordero inmolado, donde están serafines, ángeles, querubines, 24 ancianos que lo adoran. A Él lo adoramos, a Él lo bendecimos. Y déjeme decirle una verdad espiritual. Hubo uno que se atrevió a pensar que la alabanza era para Él. Dice la Biblia que cayó como un trueno del cielo. Lo dice Jesús, dijo, yo lo vi descender del cielo como un rayo. ¿Usted sabe de quién estoy hablando? Del diablo, de Lucifer. El día que usted piense como el enemigo y diga, yo me voy a sentar en el trono. Cuidado. Porque la alabanza, los signos de adoración, las alabanzas espirituales. Oh, hermano, déjeme decirle, las alabanzas, el canto es a Él, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre. Para Él es la alabanza, para Él y solamente para Él. Solamente para Él. Al que está sentado en el trono y al Cordero, al que está sentado y al Cordero, sea la gloria y honor.
el poder para siempre. Sea la gloria y honor, alabanza y el poder para siempre. Al que está sentado en el trono, y al Cordero, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la gloria y honor, alabanza y el poder para siempre. Sea la gloria y honor, alabanza y el poder para siempre. Para siempre. Cuando yo entro en oración y llego al altar del sacrificio y encuentro a Jesús y comienzo a ser agradecido. Miren, hermano, yo le voy a decir cosas que son simples en este momento, pero se imagina que usted llega ahí al altar y le dice: Señor, gracias que no me morí en ese cerro cuando venía en camino para acá. Gracias, Señor, que cuando llegué no tenía una cama donde dormir, pero ahora tengo una king size. Padre, gracias, Señor, porque llegué todo flaco y ahora no me queda la ropa. Gracias, Señor, porque me has dado favor y tengo un trabajo. Gracias, Señor, porque ya debería estar muerto, pero ando vivo. Gracias, Señor, porque no estoy en un hospital, estoy aquí. Dele gloria a Dios. Y cuando el enemigo venga y le diga, pues cuando nos presentamos delante de Dios y el enemigo nos lee la cartilla, a mí me la ha leído. Le dice: tú hiciste esto, esto y esto y esto, y hasta te avientan cuadros mentales de lo que hiciste y lo que hicimos. ¿No me está explicando? Y una vez me pasó eso y el Espíritu Santo me dice: dile esto. Perdón. El enemigo me leyó la cartilla. Y le digo: sí, es verdad. Esto y esto. No me alcanzaban los dedos. Pero me encantan los peros. Pero en el altar del sacrificio ahí está el Cordero de Dios. Y la sangre de Cristo me ha limpiado de todas esas cosas. Así que usted entre a la presencia de Dios con agradecimiento, confesando, dígale: Señor, tú me limpiaste, tú me salvaste, me liberaste. Yo venía así, pero tú me has hecho nuevo. Y en el altar como dice la Biblia, cantando himnos, cantando salmos, cantando canciones espirituales. Cuando el enemigo comience a decirle cosas, usted comience a darle gracias a Dios y comience a darle gloria a Dios. Levante sus manos y déle esa gloria a Dios y dígale: Señor, yo voy a cantar para ti, yo voy a adorarte a ti, yo voy a levantar mi voz delante de ti en adoración. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta predicación. Esperamos que el Espíritu Santo haya bendecido tu vida y que seas renovado por medio de la palabra de Dios.
Esperamos pronto verte en próximas predicaciones. También te queremos invitar a nuestros servicios presenciales que se llevan a cabo los días domingos a las 9 de la mañana, 11 de la mañana y 6 de la tarde. También, si te gustaría ver otros videos adicional, puedes hacer clic a los videos que aparecen abajo de la pantalla. Hasta pronto.